Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo, lleno de mucha curiosidad. Y hablando de curiosidad, hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que, créanme, está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Y no les voy a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks en la alfombra roja, aunque, claro, eso también es interesante. Hoy les voy a revelar detalles exclusivos y sobre todo, una sorpresa épica que le hicieron a Demet. Una sorpresa que seguramente la dejó sin aliento. Así que si son fanáticos de las novelas turcas, si aman a Demet Özdemir, o simplemente les gusta el chisme bueno y jugoso, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir cosas que quizás no sabían, para emocionarse y por supuesto para sorprenderse. Les aseguro que van a quedar con la boca abierta. Pero antes de empezar a revelar todo este misterio, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo que los entretiene. Así que si no quieren perderse ninguna de las novedades sobre sus actores y actrices favoritos, suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Y ahora sí. Comencemos con esta bomba. Demet Özdemir, para aquellos que quizás no la conozcan tan bien, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más populares de la televisión turca. Hemos disfrutado de su trabajo en novelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su personaje de Sanem, una joven soñadora y llena de energía que con su ingenio y su amor, logró conquistar el corazón del frío y distante Kandibit, interpretado por Can Yaman. La química entre Demet y Can fue tan palpable que traspasó la pantalla, generando un fervor inigualable en los fans de todo el mundo. O en Dodu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos conmovió con su interpretación de Zeynep. En esta novela, Demet demostró su versatilidad actoral, sumergiéndose en un personaje con una historia de vida dura y llena de desafíos. Zeynep, una joven adoptada que se enfrenta a las complejidades de su pasado y a la búsqueda de su verdadera identidad, nos cautivó con su fortaleza y su vulnerabilidad. La capacidad de Demet para transmitir las emociones de Zeynep, desde la tristeza hasta la esperanza, la consolidó como una actriz de gran calibre. Y por supuesto su presencia en cada evento, en cada entrevista, siempre es un deleite. Su estilo, su elegancia y su naturalidad la convierten en un ícono de la moda y en un referente para sus seguidores. Cada vez que Demet aparece en una alfombra roja, los flashes la persiguen y sus looks se convierten en tendencia. Su elección de vestuario, su maquillaje y su peinado siempre son impecables, y su sonrisa ilumina cualquier lugar. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante? ¿Qué sorpresas se esconden en la vida de esta estrella? Pues bien, amigos, hoy vamos a descubrir una de ellas. Y es que, como ya les dije, a Demet le prepararon una sorpresa épica. Una sorpresa que no solo demostró el cariño y la admiración que siente su círculo cercano por ella, sino que también reveló la humanidad y la sencillez que la caracterizan. Para entender mejor esta sorpresa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Resulta que hace un tiempo Demet estaba trabajando en un proyecto, y no les diré de cuál se trataba, porque eso también es parte de la sorpresa. Pero lo que sí les puedo decir es que el rodaje era muy intenso, muy demandante. Largas jornadas de trabajo, mucha presión, y claro, poco tiempo para descansar. La exigencia era tal que a veces Demet llegaba a grabar hasta 16 horas diarias, sin descanso ni fines de semana. La preparación de los personajes, la memorización de los guiones, las grabaciones en exteriores, todo sumaba a una carga de trabajo abrumadora. Los productores, los directores, el equipo de trabajo, todos eran conscientes del esfuerzo que Demet estaba haciendo. Sabían que necesitaba un respiro, un momento para ella, para recargar energías y seguir adelante con el proyecto. Sabían que a pesar de su profesionalismo y su entrega, Demet estaba agotada. Veían en sus ojos el cansancio, la necesidad de un descanso, de un escape. Y ahí es donde entra la sorpresa. La idea surgió de su círculo más cercano, sus amigos, su equipo de trabajo más íntimo, y por supuesto su familia. Querían hacerle algo especial, algo que la dejara sin palabras, algo que le demostrara cuánto la quieren y la aprecian.
Querían recompensarla por su arduo trabajo, por su dedicación y por su inagotable energía. Querían que supiera que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Y se pusieron manos a la obra. Empezaron a planificarlo todo en secreto. Contactaron a diferentes personas, buscaron lugares, organizaron actividades, todo con el objetivo de crear una experiencia inolvidable para Demet. Y el secreto, como todo buen secreto, era que ella no se enterara de nada. La idea original fue del productor ejecutivo de la serie, quien, al notar el agotamiento de Demet, propuso al equipo la posibilidad de organizar algo especial para ella. El resto del equipo, desde los directores hasta los miembros del equipo técnico, se sumaron a la iniciativa con entusiasmo. La sorpresa se preparó durante semanas. Se reunían a escondidas, intercambiaban ideas, y se aseguraban de que todo saliera perfecto. La emoción era palpable. Todos querían que la sorpresa fuera algo realmente especial para Demet, algo que la hiciera sentir amada y valorada. Se crearon grupos de WhatsApp, se enviaron correos electrónicos encriptados, y se tomaron todas las precauciones necesarias para evitar que la noticia llegara a oídos de Demet. La confidencialidad era crucial para mantener el elemento sorpresa. La planificación involucró múltiples etapas. Primero se definió el tipo de sorpresa, un viaje sorpresa a un destino que Demet siempre había deseado conocer. Luego se seleccionó el destino ideal, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de Demet. Se investigaron los lugares que ella había mencionado en entrevistas, los destinos que aparecían en sus redes sociales, y los lugares que parecían despertar su curiosidad. Se buscaron opciones de alojamiento de lujo, actividades emocionantes y experiencias únicas que pudieran enriquecer el viaje. Se contactaron con agencias de viajes especializadas, se reservaron vuelos y hoteles, y se planificaron itinerarios detallados. Se coordinaron los traslados, se contrataron guías turísticos, y se reservaron restaurantes con vistas espectaculares. Además del viaje, se pensaron en otros detalles que harían la sorpresa aún más especial: un pastel personalizado con su nombre, regalos significativos que reflejaran sus intereses y aficiones, y mensajes de sus seres queridos que le transmitieran su amor y apoyo. Se elaboraron tarjetas de felicitación, se grabaron vídeos con mensajes de amigos y familiares, y se prepararon sorpresas especiales que serían reveladas durante el viaje. Y llegó el día. El día de la sorpresa. La tensión era palpable en el set de grabación. Todos los involucrados sentían una mezcla de nerviosismo y emoción. Querían que todo saliera a la perfección, que la sorpresa fuera inolvidable y que Demet disfrutara cada momento. Demet, como cualquier otro día, llegó al set de rodaje. Estaba cansada, pero emocionada por seguir trabajando en su proyecto. No sospechaba nada, absolutamente nada. La rutina diaria, el ritmo frenético de las grabaciones, y la concentración en su trabajo, la mantenían ajena a cualquier sospecha. De repente, mientras grababa una escena, todo el equipo se detuvo. El director gritó corte, pero no por un error en la toma. El ambiente cambió abruptamente. La música empezó a sonar, una canción especial, elegida cuidadosamente para la ocasión. La canción, una balada emotiva, hablaba de la importancia del amor, la amistad y el apoyo incondicional. Y en ese momento todo cambió. Fue una locura. Imaginen la cara de Demet. Primero, la confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se había detenido la grabación? Había ocurrido algo inesperado. Luego, la sorpresa. Ver a todo el equipo reunido con sonrisas en sus rostros, preparados para algo especial, fue increíble. En ese momento, Demet se dio cuenta de que algo grande estaba por suceder. La atmósfera se volvió festiva, la emoción era palpable, y la incertidumbre se mezclaba con la alegría. Y ahí fue cuando la sorpresa épica comenzó a desplegarse. El director, con una sonrisa cómplice, se acercó a Demet y le entregó una carta. La carta, escrita a mano, contenía un mensaje de cariño y admiración, y le explicaba lo que estaba a punto de suceder. La carta mencionaba el esfuerzo y la dedicación de Demet, y le agradecía por su profesionalismo y su entrega. Le aseguraba que se merecía un descanso y que el equipo entero estaba emocionado de poder sorprenderla. ¿Qué era exactamente la sorpresa? Pues bien, amigos, consistió en un viaje sorpresa. Sí, un viaje. Pero no cualquier viaje. Un viaje a un lugar especial, un lugar que Demet siempre había soñado con visitar.
Un viaje que le permitiría desconectar del trabajo, relajarse, disfrutar de nuevas experiencias y recargar energías. Los detalles del viaje fueron cuidadosamente planeados. El destino, un secreto hasta el último momento, fue revelado solo a Demet. El destino elegido fue Bali. Un paraíso tropical en Indonesia, conocido por sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas, sus exuberantes paisajes y su rica cultura. Bali era un destino que Demet había mencionado en varias ocasiones como uno de sus sueños. El hotel, un lugar de ensueño con todas las comodidades y lujos. El hotel seleccionado fue un resort de 5 estrellas, ubicado en una playa paradisíaca. El hotel ofrecía habitaciones con vistas al mar, piscinas infinitas, spa, restaurantes de alta cocina y todas las comodidades imaginables. Las actividades diseñadas para que Demet pudiera relajarse, divertirse y disfrutar al máximo. Se organizaron clases de yoga al amanecer, masajes relajantes en el spa, excursiones a templos antiguos, visitas a mercados locales y cenas románticas a la luz de las velas. Se planificaron actividades que pudieran satisfacer los gustos de Demet, desde la exploración cultural hasta la aventura y la relajación. Y no solo eso. Además del viaje, la sorpresa incluyó otros detalles que hicieron que la experiencia fuera aún más especial. Un pastel personalizado con su nombre y una imagen que representaba su personaje en la serie. Regalos especiales, seleccionados cuidadosamente, que reflejaban sus intereses y aficiones. Mensajes de sus seres queridos, grabados en vídeo, que le transmitían su amor y apoyo. Imaginen la emoción de Demet al recibir esta sorpresa. La alegría, la gratitud, la sorpresa, seguramente fue un torbellino de emociones. Y por supuesto, no faltaron las lágrimas de felicidad. La sorpresa, el viaje, los regalos, los mensajes, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica y emotiva. Según fuentes cercanas, Demet quedó completamente impactada. No podía creer lo que estaba pasando. Se sentía abrumada por el cariño y la dedicación que había puesto todo el equipo en preparar esta sorpresa. Se sentía profundamente agradecida y conmovida. El viaje, por lo que sé, fue simplemente mágico. Demet pudo desconectarse del trabajo, relajarse y disfrutar de cada momento. Exploró lugares increíbles, probó comidas deliciosas y se divirtió como nunca. Disfrutó de la playa, de la naturaleza, de la cultura local y de la compañía de sus amigos y familiares. Y lo más importante, pudo recargar energías para seguir adelante con sus proyectos. Pero eso no es todo. Hay más detalles jugosos que les quiero compartir. La sorpresa no se limitó al viaje y a las actividades planeadas. Hubo otros elementos que hicieron que la experiencia fuera aún más especial. Resulta que durante el viaje, Demet tuvo la oportunidad de hacer algo que siempre había querido, conocer a un famoso actor internacional. Sí, amigos. Una estrella de Hollywood. Y aunque no puedo revelar el nombre, eso sería demasiado, les puedo asegurar que Demet quedó fascinada. Se trataba de un actor reconocido por su trabajo en películas de acción y aventuras. Demet siempre había admirado su trabajo y soñaba con conocerlo. La reunión fue organizada de manera discreta y privada. Se reunieron en un restaurante exclusivo con vistas al mar. Conversaron durante horas, compartieron experiencias y Demet se sintió muy inspirada. El actor le dio consejos sobre su carrera, le contó anécdotas sobre su trabajo y le transmitió su admiración por su talento. La conversación fue fluida, natural y muy enriquecedora. Otro detalle revelador es que durante el viaje, Demet recibió una llamada muy especial. Una llamada de su madre, quien, desde la distancia, le transmitió todo su amor y apoyo. La madre de Demet siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. La ha apoyado en su carrera, la ha animado a perseguir sus sueños y le ha dado el cariño y la seguridad que necesitaba. Ese momento fue muy emotivo y Demet se sintió muy agradecida por tener una familia que la quiere y la cuida. La llamada fue una sorpresa inesperada que le llegó al corazón. La madre de Demet le contó sobre su día a día, le envió besos y le dijo cuánto la extrañaba. Demet, emocionada, le agradeció por su amor y le prometió que pronto volvería a verla. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los momentos de diversión y alegría que vivió Demet durante el viaje. Bailó, cantó, se rió a carcajadas y disfrutó cada segundo de esta experiencia única. Se fotografió con amigos y familiares, compartió momentos especiales y creó recuerdos inolvidables.
Participó en clases de baile tradicional balinés, aprendió algunas palabras en Bahasa Indonesia, y disfrutó de la gastronomía local. Después del viaje, Demet regresó al trabajo con energías renovadas. Se sentía más feliz, más motivada y sobre todo, más agradecida. La sorpresa le había demostrado cuánto la quieren y la aprecian. Le había dado la oportunidad de desconectar, relajarse y recargar energías. Esta historia, amigos, es una prueba de que el amor y la amistad pueden hacer cosas increíbles. Demet sin duda se sintió muy afortunada por tener a su alrededor a personas que se preocupan por ella y que se esfuerzan por hacerla feliz. Se dio cuenta de que el éxito no lo es todo y que lo más importante es tener a personas que te quieran, te apoyen y te valoren. Esta sorpresa épica no solo fue un regalo para Demet, sino también una lección para todos nosotros. Nos enseña la importancia de cuidar a las personas que queremos, de demostrar nuestro cariño y apoyo, y de sorprenderlos con gestos especiales. Nos enseña la importancia de valorar la amistad, la familia y el amor. La sorpresa, el viaje, los regalos, los mensajes, todo fue una muestra de cariño, admiración y agradecimiento. Demet al regresar al trabajo no solo regresó con energías renovadas, sino con una mayor motivación y un profundo sentido de gratitud hacia su equipo y hacia la vida. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó la sorpresa que le hicieron a Demet? ¿Se imaginan cómo se sintió ella? Yo, la verdad, me quedé con la boca abierta. Es increíble ver cómo el equipo de trabajo de Demet se preocupó por ella y le preparó algo tan especial. Y me da mucha alegría saber que Demet es tan querida y que tiene a su alrededor a personas que la aprecian y la respetan. Demuestra que detrás de la fama y el éxito, hay una persona de carne y hueso con sentimientos y necesidades, que necesita el cariño y el apoyo de sus seres queridos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan emocionado y sobre todo, que se hayan divertido. Espero que esta historia los inspire y los motive a demostrar su cariño a las personas que más quieren. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Ustedes son lo máximo. Espero sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¿Les gustaría que le hicieran una sorpresa similar a su actor o actriz favorita? ¿Qué tipo de sorpresa les gustaría que les hicieran a ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus ideas y sus anécdotas. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp y en sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Inviten a sus amigos a suscribirse al canal y a unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos trayendo contenido emocionante y sorprendente. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos hablando de más celebridades, de más sorpresas y de más historias emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.